Gran Manzana está en Nueva York. Ella es asesora en temas migratorios. Vamos a hablar de estos temas que tienen que ver precisamente con estos aspectos. Qué gusto poderla saludar, Sandra, desde acá, desde Guayaquil. Un abrazo inmenso. Y Verónica Landeta, arranque este diálogo. Así es, Sandrita, un buen día, un buen día. Una hora más en Nueva York. También decirles que ella es especialista en asilo y es consultora certificada de Derechos Humanos por el Instituto de Diplomacia de Derechos Humanos en los Estados Unidos. Así que un buen día. Nuestra requerimiento para esta entrevista es saber cómo, por ejemplo, los ecuatorianos o quienes deseen migrar a los Estados Unidos, cómo tienen que ver este país, cómo está el tema de la migración versus la oferta laboral. ¿Cuál es la actual situación de los Estados Unidos para recibir migrantes? Recordemos que el pasado 1 de julio se introdujeron en todos los estados de los Estados Unidos nuevas leyes estatales que van desde permitir a los irregulares obtener una licencia de conducir hasta no limitar también el número de personas que puedan vivir en un inmueble. Así que Sandra, cuéntanos un poquito más. Hola, buenos días a todos. Primero que nada, pues agradecer al programa, qué buena radio además, es por esta invitación, ¿no? Porque además la información siempre es poder, ¿no? Y compartir información es vital para los ciudadanos, sobre todo aquellas personas que quieran dar el salto a Estados Unidos. Referente a la pregunta, la situación actual en los Estados Unidos es realmente grave. Hay una saturación tremenda en la entrada de refugiados en busca de asilo y obviamente el gobierno de Biden tuvo que poner unos límites para poder reorganizar la entrada de indocumentados en busca de asilo, porque antes de esto, y creo que lo siguen haciendo de manera descontrolada, hay dos formas de poder entrar a los Estados Unidos. De manera irregular, es decir, sin pasar inspección, que es cuando nadan por el río, por la parte del Darién y todos los ríos peligrosos que hay, el río Bravo y todo esto, que en muchas ocasiones incluso ecuatorianos han perdido la vida allí, ¿no? Y luego está la parte ordenada, que es a través de la CBP One, que es una aplicación, que es como cuando uno viene en avión, es como una I-94 que permite de manera ordenada entrar a los Estados Unidos con inspección. Entonces, ahora hay una saturación porque hasta el año 2022 los que realmente migraban una cantidad terrible eran los venezolanos, pero ahora lo que han adelantado ese paso son los ecuatorianos. Desde el año, desde septiembre del 2023, el auge en la presencia de indocumentados en busca o refugiados en busca de asilo por parte de los ecuatorianos ha sido tremendo. Los primeros 7 meses del año 2024, estamos hablando del 31 de julio, han pasado más de 100.000 ecuatorianos a través de la frontera, de manera ordenada o de manera desordenada. La cuestión es que la falta de control que ha habido, y creo que sigue habiendo actualmente la nueva ley que ha sido aprobada, en el mes de julio lo que hace es la entrada con un número limitante de entrada pues, de indocumentados en busca de asilo. Ahora, precisamente, ¿no? En ese marco, ¿qué es lo que más, de alguna manera, afecta? Porque es indetenible esto, ¿ah? Tal como lo estamos graficando, indetenible esa necesidad. Porque, a ver, hay quienes dicen el deseo alocado de ir hacia el norte, más bien es una necesidad, ¿no? Este éxodo también tiene otro tipo de motivaciones. Pero ¿cuáles son las principales amenazas que tienen estos compatriotas que en esta necesidad pues se ven apremiados a ir violentando reglamentaciones, a llegar como sea hasta cruzar la frontera? Muy buena pregunta, gracias. Sí, bueno, yo soy especialista en asilo defensivo y en asilo afirmativo. Los casos que aquí me vienen y la que yo escucho en las noticias, las personas, estamos hablando de los ecuatorianos cuando salen de Ecuador, salen realmente huyendo primero de los crímenes, de los delitos, del crecimiento de los delitos en Ecuador y segundo, pues huyendo de la pobreza. Pero también hay que recordar que los refugiados que vienen o viajan hacia Estados Unidos en busca de asilo, no todos califican, porque realmente hay 5 casos muy particulares para poder calificar para el asilo. Entonces, ¿qué se encuentra? Hay dos tipos de personas que cuando viajan a los Estados Unidos lo hacen de dos maneras. Uno, salen de Ecuador por vía terrestre, es decir, tardan prácticamente casi 2 meses para llegar a la frontera, a México, a la frontera de Estados Unidos,
Bueno, hay otra tercera parte que es avión, ¿no? Aquellos que le han aprobado su visa de turista, pues pasan por el aeropuerto, rellenan la I-94 y son aceptados como turistas y tienen un año para poder solicitar el asilo, ¿no? Pero eso es en menos cantidad, ¿no? Y luego tienes la otra forma de poder viajar, es viajar de Ecuador, de cualquier ciudad de Ecuador, vía El Salvador. Viajan vía El Salvador y del Salvador pues ya hacen vía terrestre, en autobuses normalmente, o lamentablemente pagan a un coyote para que le puedan transportar. ¿Cuáles son los riesgos? Obviamente todo el mundo ha escuchado en la televisión los peligros que hay en el Darién. El desierto es horrible. Aquí me han venido casos en la oficina. Justamente la semana pasada un chico, que ese chico además fue agredido sexualmente por un grupo de delincuencia, ¿no? Porque al final son traficantes, ¿no? De personas. Entonces lo que se enfrentan realmente es a amenazas de muerte a cambio o sea, un secuestro y amenazas de muerte a cambio de un rescate. Por eso, se dice en las noticias que más de 5.000 millones de dólares ha sido enviado a México, y no es precisamente para regalo, es justamente para poder salvar a su familia de sus secuestros express. Aquellos que no pueden, porque no pueden conseguir el dinero, pues obviamente pues terminan muertos. Entonces es muy peligroso, súper peligroso salir a lo loco de manera desordenada, porque realmente pueden ser víctimas de amenazas y una posible muerte, ¿no? Un asesinato. Entonces siempre se insta a llegar de manera, aunque sea por la frontera, pero de manera ordenada. Hay una aplicación, como les he dicho, la CBP One, CBP One, que es una aplicación que hasta hace unos 4 días atrás se podía conseguir una cita para poder ingresar de manera ordenada, actualmente ya no solamente es la parte norte, que era hace unos pocos días, sino también es Tijuana y no recuerdo otra ciudad más que también se pueden coger citas, no tarda esa cita. Pero principalmente, volviendo a la pregunta, son esos 3 puntos de salida, ¿no? En conclusión, es un peligro inminente, ¿no? Al que se enfrentan a las personas. Incluso pasan muchas ecuatorianas embarazadas, o sea, no solamente corre el peligro la mujer, sino el niño que lleva en su vientre, ¿no? Hay que pensárselo mucho. Claro, y mira, y ahí tú nos das una información que es válida, ¿no? Definitivamente de el tema de migrar de forma ordenada. Yo desconocía totalmente de ese mecanismo del CP1, CP1, así. La, Es C de casa, B de ya, Barcelona, P ah, de Perú, CBP CBU. One, número 1 en inglés, CBP One. CBP Sí. Claro, One. sí, digo, pero bien que definitivamente podamos informar a quienes nos están escuchando y nos están obviamente pues sintonizando a esta hora, porque entonces sí hay cómo definitivamente migrar de forma ordenada, sí hay cómo ir realmente pues a cumplir ese sueño americano. ¿Qué es lo que detiene a las personas a no hacerlo, a no ir por esos caminos definitivamente que te pueden dar una permanencia de otra forma? Ya no ser un irregular, sino en el tiempo que estás tramitando, definitivamente saber que vas a poder estar de una forma regular en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que le detiene a las personas? ¿Qué es la falta de información? El tema de los recursos económicos. ¿Qué es lo que hace que no vayamos por esa vía? Ir por la vía del desierto del Darién, No, dice. no, por la ¿Dice? vía legal, por la vía Ah, de por la vía poder legal, ir obvia. a la Ok, migración de forma regular. ¿Qué hace que claro. detenga a estas personas? ¿Es la falta de información, recursos económicos? ¿Qué? Para mí principalmente todo proviene de la embajada, porque está claro que un ecuatoriano que quiera ir hacia Estados Unidos va a necesitar una visa aprobada por el consulado, ¿no? Y quiero recordar, hasta cuando yo salí en el año 94 de Estados Unidos, el solicitar una visa para Estados Unidos requería el tener propiedades, inmuebles, tener un buen refuerzo económico, buenos movimientos bancarios, y esa gente realmente no lo tiene. Entonces, como no lo tiene, si no todo el mundo cogería el avión, si fuese así tan fácil, y cruzaría la frontera por avión. Lamentablemente no es así. Y es curioso, ¿no? Porque luego cuando contratan a coyotes, muchos coyotes que están en redes sociales dando paquetes de 15.000, 20.000, estas familias ecuatorianas se endeudan hipotecando su casa en busca del sueño americano. Entonces,
pienso que primero la necesidad, pero la parte que se detiene de ir de manera Regular. regular, legal, como turista, es precisamente la falta de un visado de turista, ¿no? Yo no sé si ahí... Que puede Porque llegar al y ahí final, puede regularse. claro, Claro. porque al final el que realmente se va a quedar viaja como turista y se queda, como lo ha hecho la mayoría. Luego están las otras personas que han viajado a Estados Unidos por turista a sabiendas que tienen 6 meses para poder regresar a Ecuador, que es lo que se hacía antiguamente. La gente iba, trabajaba, cobraban en cash en cualquier restaurante en los Estados Unidos o de chofer en los Estados Unidos y traía esos 5 meses acumulados, que era un dinero bastante importante, a Ecuador. Lo mismo para saldar la deuda o para tener un dinero en caso de emergencia, ¿no? Pero la realidad realmente pinta de otra manera totalmente diferente, de Claro. manera trágica en la mayoría de los casos, y en otros, pues sí, que han llegado aquí, y también depende de cada estado, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hay 2 ciudades santuarios que admiten ilegales, admiten personas que no tengan ningún tipo de estatus, aunque la mayoría viene en busca de un asilo, que es California y Nueva York, con sus diferencias, pero son las 2 ciudades en Estados Unidos que son ciudades santuarias, es decir, no pueden ser apresados por ninguna autoridad porque está prohibido, ¿no? El resto de los estados sí, ¿no? Hay más, los agentes, instan a los agentes del orden a la identificación, a la aprehensión y tal vez a la deportación de ciudadanos que están sin estatus legal, ¿no? En los Estados Unidos. Precisamente sabemos de aquellas características, ¿no? De estos dos estados santuarios, ¿no? Nueva York y California, ¿no? Quería consultarte, Sandra, ¿cómo está en la actualidad, desde el punto de vista práctico, ¿no? La situación en lo que tiene que ver con la mano de obra que requiere la Unión Americana, la sociedad estadounidense, porque eso es un elemento también, ¿no? Y lo digo esto un poquito, ¿no? El lunes pues se desataba este pánico financiero, los mercados bursátiles a nivel de Asia, de Europa y obviamente Wall Street también tenía sus efectos, se hablaba de esta recesión, ¿no? Entonces uno piensa enseguida, esto afecta a todos los órdenes productivos en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué relación hay con lo que ocurría? Hay que dar cuenta de que ayer comenzaron a recuperarse pues lentamente los mercados financieros a nivel mundial, ¿no? Pero ¿qué tipo de repercusiones hay? ¿Hay oportunidad o no en lo que tiene que ver con posibilidades, con plazas de trabajo para compatriotas que quieran ir pues, o que estén intencionados, que estén allá mismo tratando de regularizar su situación? Yo les iba a hablar del estado de Nueva York, que es donde yo estoy, ¿no? De hecho, soy la fundadora de bienvenidos a nuevayork.com, ¿no? Entonces yo aquí recibo muchísimas familias de Ecuador en busca de asilo y en busca, porque a la vez también soy agente de empleo. Entonces justamente estoy en las 3 actividades que mueven una economía de cualquier país y más en Estados Unidos que está aquí, ¿no? Que es empleo, que es negocio y emprendimiento y que es tema de trámites migratorios. Estoy justamente en los 3 sectores que lleva mi empresa y estoy plenamente actualizada con la información, ¿no? Claro. Entonces, en respuesta a la pregunta, en estos momentos ha sido tanta la cantidad que ha venido, estoy hablando del estado de Nueva York, está tan saturado de gente que ha venido en busca de asilo, trabajan en lo que sea, ¿no? ¿En qué es lo que trabajan principalmente aquí? La mayoría trabajan realmente de delivery, ¿no? Haciendo entregas, Uber o Grab, trabajan de esto, necesitan una licencia específica para poder hacer reparto de comida, sea en bicicleta eléctrica o sea en coche, en carro, ¿no? Están ganando más o menos si trabajan 8 horas, están ganando unos 1.200 a la semana, o sea, unos 4.000, entre 4.000 y 4.500, que es muchísimo dinero comparado si estuvieran trabajando en Ecuador, ¿no? Eso es lo que principalmente viene cualquier inmigrante y más los ecuatorianos, también de otras nacionalidades, ¿no? En segundo lugar, en el restaurante, trabajan muchísimo en el restaurante como preparadores de comida, como ayudantes de cocina. Y el hándicap con el que se encuentran aquí las personas que llegan, los ecuatorianos, es el inglés. Porque hasta antes del COVID, la persona que pasaba por un restaurante, mira, busco trabajo, ¿qué sabes hacer? Lo que sea, tengo ganas de trabajar, quédate aquí. Ahora, cuando alguien va a buscar trabajo en cualquier restaurante, en cualquier tienda, ok, déjame tus datos que ya te llamaremos. Porque actualmente hay una recesión económica tremenda. Pero también hay oportunidades de trabajo para aquel que aprende inglés. Por eso digo, vengan, aprendan algo básico de inglés porque van a tener más oportunidades.
también vemos dentro de esta recesión han disminuido muchísimo los locales de comida a nivel de consumo brutal. O sea, ha sido una caída brutal. Lo digo porque a mí antes me llamaban muchísimos restaurantes en busca de trabajadores. Mira, necesito un ayudante de cocina, necesito un deliverman, necesito alguien que haga limpieza, necesito alguien que haga de mesero, de un restaurante, pues hay más de 15 puestos de trabajo, ¿no? Y ahora prácticamente cuando les llamo en busca de si necesitan trabajadores, Sandra, que estamos despidiendo a gente, no hay consumo, hay una recesión que se nota muchísimo en los bolsillos de cualquier residente aquí. Estoy hablando de Nueva York, ¿no? ¿Y qué más trabajan en la construcción? ¿No? Para trabajar en la construcción se necesita obligatoriamente una licencia que se llama, un permiso que se llama OSHA, OSCHA, OSHA, que depende del número de horas, son los niveles dentro de la construcción. Entonces aquí hay un salario mínimo legal que no pueden pagar por debajo, que son $16 la hora. Entonces las personas que antes del COVID venían por vacaciones, digamos, ¿no? Pero venían a trabajar, les cobraban en cash. Actualmente, como ya la mayoría de la gente paga con tarjeta de débito o crédito, actualmente están pagando con cheque. Para pagar con cheque están pidiendo, ya casi nadie paga en cash. Suelen pagar en cheque o con depósito en cuenta bancaria, y por eso necesitan el Tax ID, que es una tarjeta fiscal. Entonces la persona que viene pensando de venir como turista aquí para trabajar y regresarse, no va a poder cobrar en cash porque necesita un Tax ID. Si saca un turista un Tax ID, viene a trabajar por 5 meses y se regresa. Cuando esa persona quiera volver a venir a los Estados Unidos, no va a poder regresar en 10 años a los Estados Unidos. Claro. Ha cambiado muchísimo el tiempo laboral, pero sí sigue habiendo oportunidad para aquellas personas que hablen un mínimo de inglés, un 40% es suficiente. Es elemental aquello. Sandrita, déjenos, porque muchas Claro personas que sí. nos escriben, déjenos pues alguna referencia de contacto. Hay quienes están pues visualizándonos a esta hora pues en el estado Jardín, en New Jersey, desde Union City nos escribían, desde Jersey City también allá en el estado Jardín, amigos también que están pues en Connecticut, nos están sintonizando, al igual pues desde el Bronx también en Nueva York. Déjenos alguna referencia por favor, porque justamente habrá quienes están interesados pues en poder contactarla a efectos de tener pues ya una orientación mucho más definida en torno a estos temas, ¿ah? Claro, cómo no. Mi nombre es Sandra Rodríguez. Tengo una página web que es muy fácil. Bienvenidos en plural, terminen en ese. Bienvenidos a nuevayork.com. Y me pueden mandar un WhatsApp al más 1-718-696-9379. 9379, ¿no? ¿Y las redes, Sandra? Las redes. Estoy en Facebook como bienvenidos a nuevayork.com. Hay una estatua de la libertad. Y pues es más fácil que me puedan contactar por WhatsApp porque respondo directamente mucho más rápido, ¿no? Qué Ahí bueno. está en el 718-696-9379, ¿no? Correcto. Perfecto, ahí la pueden ubicar a Sandra entonces para efectos de poder tener pues ya un contacto directo, ¿no? Claro que sí. Agradecemos a Sandra Rodríguez Checa por habernos dado esta pequeña entrevista y en el tema de, obviamente, de la asesoría legal, que es muy importante, la asesoría a inmigrantes, quienes quieren asesorarse para un asilo también, y particularmente quienes están queriendo migrar de forma regular para poder ir por ese sueño americano. Es un mercado de más de 300 millones de personas y definitivamente sí lo hay. Simplemente hay que asesorarse bien, nada más. Gracias, Sandrita. Que tengan una excelente jornada de miércoles y a celebrar esos grandes logros de nuestros medallistas olímpicos allá en París. Felicidades a los deportistas ecuatorianos. Claro que sí. Gracias. 7:00